Hola, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar en el que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es el libre albedrío. Este tema, aparte de interesante, es extenso, pero lo vamos a tratar de concretar para saber cómo adaptarlo a nuestra vida para tener una mejor calidad de vida. Hola, hola. Sí, efectivamente, y sobre todo en atención a que en otros de nuestros podcasts hemos mencionado continuamente el término, pues hay que puntualizar y aclarar a qué nos referimos para que no haya lugar a confusión. Así es. Bueno, yo antes de empezar a lo que es el libre albedrío, quisiera diferenciarlo un poquito de la libertad, porque si bien dentro de uno está inmerso el otro concepto, creo que la libertad es un poquito más genérico, pero hay que puntualizarlo. La libertad lo podemos percibir como la capacidad que tenemos de decidir lo que mejor nos parezca. Y en términos, por ejemplo, de derecho, es la facultad de hacer aquello que la ley no prohíbe y sin perjudicar a terceros. Eso sería en términos generales lo que es la libertad, pero el libre albedrío tiene un aspecto mucho más filosófico o bien espiritual. ¿Sí? En ese aspecto es la capacidad de un personal de actuar libremente tras la reflexión. Así es. Subrayado eso, tras la reflexión. Okay. O bien, de una forma más genérica, es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y Aristóteles decía que era tener la voluntad de amar una cosa o su contraria y seguir la una o la otra. Okay. Sí, bueno, el libre albedrío, básicamente, así como una definición corta que vamos a explorar ahorita, es la libertad de voluntad. Es una capacidad del ser humano, hablando en cuestiones espirituales, única, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de elección, ¿sí? La capacidad de decidir, la capacidad de discernir entre una cosa u otra. Y aquí viene la cuestión, como lo acabas de comentar tú, lo que es una reflexión antes de decidir. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros tenemos la libertad, podemos llegar a afectar a terceros, podemos llegar a afectar a nosotros mismos, y el camino o la meta que uno busca, o que es un plan divino, se puede decir, es el buscar lo que es una evolución espiritual, el ascender, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos, se puede decir que elecciones erróneas o elecciones que no van vinculadas en ayudar a los demás o al prójimo, o que las decisiones no están encaminadas a un bienestar común y a uno mismo, pues estamos hablando de que nos estamos alejando a ese desarrollo o expansión espiritual. Entonces sí se tiene que hacer como un ejercicio antes de tomar las elecciones, como ejercicios de reflexión, el saber qué sí nos hace bien, qué no nos hace bien. Entonces eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, yéndonos como por partes para nosotros identificar, darnos cuenta, como lo hemos dicho desde antes, lo que es la atención plena, lo que es el actuar como observador, para nosotros tomar una decisión inteligente, se puede decir, ¿no? Reflexionada. Bueno, primero está una pregunta muy interesante. La pregunta es si existe un orden divino o algo como ya preestablecido, donde nosotros decimos tenemos un destino ya escrito antes de nacer, ya tenemos un destino, y tenemos o no tenemos elección. ¿Sí? Es como diferenciar una hipótesis, es el decir tenemos un plan divino, un destino, y hagamos lo que hagamos nos va a llevar siempre al mismo final, ¿sí? O existe un plan divino donde nosotros podemos elegir hacia dónde va a ir ese final, ¿sí? Hablando en una cuestión de tercera dimensión en nuestra vida material, física,
porque bueno, si ya nos vamos en las cuestiones espirituales, pues ya sabemos que existen diferentes reencarnaciones, diferentes vidas, entonces es una cuestión permanente de cambio y al final de cuentas vamos a aprender, ¿no? A evolucionar. Algunos más con más rapidez, otros con más lentitud, y a eso es a la cuestión en la que uno tiene que enfocarse en el que estemos bien, planteándonos esta pregunta de si existe como un destino o si uno toma la elección. Creo yo firmemente pues de que sí existe un plan divino prediseñado antes de nacer con un objetivo de aprendizaje específico. O sea, nosotros cuando venimos a esta vida venimos a aprender lo que no hemos podido aprender o trascender en otras vidas. Entonces, si nosotros lo planteamos así, entonces ya tenemos como que el camino, el escenario, en dónde vamos a estar, con qué características, con qué entorno, con qué roles y familiares y personas, ¿no? Pero al momento de que nosotros ya tenemos como un plan divino, tenemos también que tenemos la libertad de elegir cómo lo queremos vivir, cómo lo queremos experimentar, qué tan rápido, qué tan lento. Y eso, pues al final de cuentas, hay unas cuestiones de condicionamiento que ahorita vamos a ver más adelante, que nos pueden ayudar a ir un poquito más rápido. Digo, al final de cuentas he escuchado mucho en la cuestión espiritual donde todo tiene su tiempo, no podemos acelerar el desarrollo, el crecimiento espiritual, pero sí podemos nosotros ser más conscientes de lo que estamos viviendo, sí podemos ser más conscientes de las decisiones, de los resultados, de las responsabilidades al momento de que tomamos estas decisiones. Entonces, partiendo desde ahí, pues podemos decir o creer que existe lo que es una inteligencia universal que está unida al todo, ¿sí? Entonces no estamos separados, hay un plan divino, todos tienen su plan divino, todos tienen, como se pueda decir, algo planeado de manera espiritual por medio de nuestra inteligencia universal, pero somos seres únicos, inteligencias o conciencias individuales inseparables del todo, que a su vez tenemos que aprender a evolucionar, y depende de nuestras decisiones cómo es que vamos a evolucionar, ¿sí? Muchas veces, hablando de esta dualidad del destino, o de que si no, o que nosotros plasmamos nuestro destino, cuando las cosas nos salen bien, automáticamente nuestro ego dice, yo lo elegí, ¿no? Yo elegí esto porque me salió bien. Pero cuando nos sale mal, podemos decir el destino, ¿no? Es que el destino ya me tocaba, entonces es como no hacernos responsables. Creo que la palabra responsabilidad al momento de tomar decisiones tiene mucho que ver con lo que comentaste en un inicio, lo que es la reflexión. O sea, la reflexión va encaminada a que nosotros somos responsables de las elecciones que tenemos que hacer y de las consecuencias que esas elecciones nos llevan, ¿no? A qué actos, a qué reacciones, si afectamos a alguien, si no lo afectamos. Entonces, como lo vimos en un podcast anterior de las cuestiones de las frecuencias, de las emociones, pues está encaminado a tomar decisiones que nos dé resultados a altas frecuencias. Y al momento de que nosotros tomamos elecciones a altas frecuencias, pues automáticamente estaríamos como sincronizando en una frecuencia alta de amor, y nos estarían dando abundancia, nos estaría dando aprendizaje, estaríamos teniendo atención plena, estaríamos actuando como un observador en nuestra vida, y se puede decir que al final de cuentas es como una cuestión más plena, ¿no? Como más expandida, creo que es la palabra. Y bueno, algo también muy importante dentro de esto es que no nada más tomamos decisiones y ya, nos regimos por leyes universales, ¿sí? Y al darnos cuenta de que nosotros tenemos la capacidad de tomar elecciones y que nos regimos de leyes universales, pues es que no hay, o sea, si nosotros tomamos, se pueda decir, elecciones que puedan dañar a terceros, pues tenemos las leyes que nos lo regresan, ¿no? Entonces está lo que es el karma, lo que es la ley de atracción, lo que es la ley de vibración, causa-efecto. Entonces, como uno vibre, como uno resuene, automáticamente es
lo que va a ser su vida. Ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces, si yo tomo una decisión en base a mentiras, a coraje, a ira, a ese tipo de vibraciones, automáticamente las leyes del universo van a codificar, o más bien a descodificar mi mensaje, y me va a decir, oh, ok, esta persona está en esta vibración, en esta frecuencia, pues vamos a mandarle más de lo mismo. Entonces... Y también ahí está el Dharma, que es también ahí, digamos que calibra cuánto estás tú aportando de manera voluntaria para el bien común, para la naturaleza, al amor al prójimo y demás. Exactamente. Para que también te sume en vibración. Así es. Sí. De hecho, todo funciona. Hay que darnos cuenta en una cuestión de equilibrio y armonía. Y darnos cuenta de que no controlamos nosotros como que el todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos la decisión, pero acuérdense que cuando hablamos de la ley de vibración, de atracción, el cómo, pues ya no nos corresponde a nosotros, sino hacerlo de buena intención, con buena voluntad, desde un inicio tomar decisiones encaminadas a un bien común. Común estamos hablando no nada más de personas, sino de todo el planeta, de todo el ser, los seres, los animalitos, todo, ¿no? Sí, empezando desde tu casa y extendiéndote hacia el universo. Exactamente. Si nosotros, ya planteamos la cuestión del libre albedrío desde este punto donde nos rigen leyes universales, que ya hemos platicado mucho sobre esto y vamos a seguir platicando porque al final de cuentas estamos encaminados a la cuestión de la abundancia, de la expansión de la conciencia, vamos a ser como lo comentamos, un poquito más reflexivos. Buscamos la responsabilidad para tomar decisiones y atraer lo que uno quiere. Cada persona sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero no lo hace por cuestiones que se le puedan llamar, como lo comentaba hace un momento, ya sean programas establecidos, condicionamientos de nuestra vida. Algunas personas, autores, dicen que hasta condicionamientos de vidas anteriores que no hemos podido superar, y es por eso que todavía en esta vida estamos aprendiendo sobre eso, y hasta que no nos damos cuenta, hasta que no observamos, hasta que no sentimos y trascendemos transmutamos ese tipo de energía, vamos a seguir viviendo lo mismo, ¿sí? Por eso es muy importante enfatizar en las cuestiones de las leyes universales. Y también ¿sí? el ego. Exacto. Es clave, ¿no? O sea, si estás actuando en base al ego, pues vas a estar repitiendo la experiencia una y otra vez. Sí. Hay algo, por ejemplo, que también quiero comentar dentro de los condicionamientos que nosotros tenemos, lo que se le llama una teoría del determinismo. No sé si lo has escuchado. El determinismo nos dice que el destino ya está preestablecido, ya está trazado, y haga lo que haga, sin responsabilidad, me va a llevar a lo mismo. Entonces, aprenda o no aprenda, yo no soy responsable y simplemente vivo por vivir, tomando decisiones por tomarlas. Entonces, este determinismo nos hace alejarnos de la abundancia, nos hace alejarnos de una vida plena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos dejando como que al azar, cuando no existe un azar, que la vida te suceda y no que tú hagas que suceda, ¿no? Y hay muchos dichos, ¿no? De repente, ¿a dónde? No, pues a donde Dios me diga. Entonces es como decir, no tengo voluntad, se lo estoy dejando a una entidad externa que me guíe, cuando desde el principio pues ahí nos estamos dando cuenta de que no es así. O sea, no es externo, todos somos parte de algo, entonces debemos de ser responsables. Sí, diría Brian Tracy, es un tema de responsabilidad, donde de niño le delegabas esa responsabilidad a tus padres, y cuando ya eres adulto, como pues socialmente no está bien visto que se lo delegues a tus padres, o tal vez ya no los tienes, se lo delegas a Dios, y qué cómodo, ¿no? Al destino. Así es. ¿Cuándo te vas a hacer responsable tú de esas decisiones que estás tomando? Y sucede. Y es cuando se pueda decir que de algunas personas viven de manera automática, siendo irresponsables, dejándosele todo a una cuestión divina, y al final de cuentas son programas que nos han ido estableciendo durante años por cuestiones dogmáticas y religiosas,
que a lo mejor no se pueda decir que a lo mejor las personas tengan la culpa, sino simplemente hay que despertar de alguna manera, enfocarse haciéndose responsable de sus actos y no dejárselo como que, pues así estaba escrito y ya hizo el mal, ¿no? Y ya hizo daño a alguna persona y no sienten remordimiento. Entonces sí se tiene que buscar una cuestión de alejarse de ese determinismo, ser más empático, tener más compasión con la cuestión universal, o hablando universal es hablar del todo. Entonces, si yo estoy consciente que hago un mal comentario, un mal pensamiento, una mala vibración, pues me va a regresar. O sea, no es de que sea inmediato, a veces sí sucede, pero como actúa uno, es como el universo nos lo va a regresar. ¿Para qué? Para que yo siga aprendiendo en base a lo que es la frecuencia del amor, ¿no? O sea, es como, si yo no entiendo, si yo sigo cayendo en ese automático donde no me hago responsable, el universo me lo va a volver a mandar, hasta que en esta vida o en otra vida yo despierte y diga, ok, he estado cegado en las sombras por tanto tiempo, viviendo solamente por vivir sin ser un observador. Sí. Entonces sí se les invita a la cuestión de la atención plena. Sí, la atención plena nos lleva a ser espectador, observador, pero también el que toma las riendas de la situación y tomar las mejores decisiones. O sea, te ponen en la posición del responsable. Mediante la observación ya puedes, y hablo de sentimientos, de situaciones, de personas, al interior y al exterior, porque a veces tienes que, la situación no es por fuera, tienes que observar hacia adentro de dónde está viniendo esa decisión. Si es del ego, si el ego abarca un montón de cosas, ¿no? Si es algo visceral, si es algo por un odio, por una venganza, por un estigma que tienes, o si realmente estás actuando con una intención real, ¿sí? Una intención real de conseguir un objetivo, ¿sí? Pero se consigue empleando la atención plena. Y como dices, hacia adentro, o sea, al final de cuentas ya un momento que tú estás haciendo una introspección, un análisis de las variables al momento de tomar una decisión, pues a lo mejor te empiezas a dar cuenta, a sentir por dónde sí va la elección correcta, ¿no? Una cuestión que hemos hablado también anteriormente, que es la intuición, el papel fundamental para la toma de las decisiones, que muchas veces se ha manejado que la mejor decisión es la que más estás sobreanalizando de manera intelectual, cuando no es así. O sea, de repente perdemos esa conexión con la sabiduría eterna, la conciencia universal, y no le estamos haciendo caso a nuestra intuición. Nuestra intuición está ligada específicamente con nuestro ser individual, se puede decir individual en cuestión de conciencia, que está unido al todo, y es donde nos va a ir diciendo qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo de acuerdo a nuestro plan divino. Bueno, el papel de lo que es la intuición es muy importante para la toma de decisiones dentro de lo que es el libre albedrío, porque siempre nos va a dar una buena respuesta de acuerdo a la evolución de lo que nosotros estamos programados para vivir en esta vida. También yo creo que de repente no hay que ser tan serios al momento de vivir esta vida, donde creamos que todo debe de ser control, donde todo tiene que ser que encuadrar en algo, cuando no dejamos una cuestión a la sincronía, a la vastedad de la información o de lo que nos puede dar el universo. Cuando nosotros queremos controlar, sucede que, o tomar decisiones en base a un control limitado, estamos limitando al universo cuando el universo es ilimitado, y el universo es ilimitado en cuestión de recursos. Entonces, cuando nosotros tomemos decisiones, pues sí darnos cuenta de que no hay límites
y al momento de que nos damos cuenta de que no hay límites en cuestión del universo, pues nos va a dar más de lo que uno sincroniza o de la frecuencia en la que estamos ubicándonos. Ya lo que voy, pues básicamente estamos hablando de que hay que aprender a jugar este juego de la vida. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que la vida es un juego, que veremos que el cuerpo que tenemos es un vehículo sagrado que nos deja experimentar por medio de las sensaciones, pues nos damos cuenta de que las elecciones que nosotros tenemos que hacer o que hacemos, pues deben de estar encaminadas a un bien global, común, del todo, de nuestros seres cercanos, de las personas que queremos, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta de esto, pues nos vamos a dar cuenta específicamente de las habilidades físicas o habilidades intelectuales o habilidades o aptitudes que tenemos encaminadas para poder evolucionar a nosotros mismos, tomar las mejores decisiones. Hay que darnos cuenta de que nosotros al momento de que tomamos decisiones y que tomamos miles de decisiones en una semana, en un mes, pues todas esas decisiones al final de cuentas se materializan en nuestra realidad. Entonces, si nosotros no le damos el peso específico a la elección, al libre albedrío de lo que es, no le estamos dando como un enfoque, un camino específico a la realidad que queremos. Entonces, hay que como que enfocarnos, como que alinear bien hacia dónde queremos ir y en base a eso tomar las decisiones, o sea, ir tomando decisiones en base a lo que uno quiere, ir creciendo, evolucionando espiritualmente con nuestros seres queridos, sin perder como el enfoque, o sea, como que no querer hacer el todo, tomar decisiones por todos lados, porque al final de cuentas creo que no se va a lograr la realidad idónea que uno quiere. Sí, bueno, estamos hablando de que el proceso debe de ser previo a la reflexión. Así Entonces, bueno, a veces si tomamos decisiones hacia el azar, pues ¿dónde quedó ese proceso de reflexión o de intuición, ¿no? Uh-huh. O sea, que son las dos vías, o lo reflexionas o actúas por ese corazonada que te está diciendo es por aquí. Así es. De hecho, pues cuando estamos reflexionando, como comentas, pues estamos visualizando, una visualización creativa, visualizar una meta, un propósito, un hacia dónde, ¿sí? Y creo que lo que hemos comentado como que engloba la cuestión del libre albedrío muy, muy sintetizado, pero sí para darnos cuenta de que nosotros tenemos la responsabilidad, somos los únicos responsables de nuestras elecciones, nadie más, nosotros como seres humanos, al momento que tomamos la decisión, ni un ser divino, ni una persona externa, ni una religión, ni un jefe en el trabajo. O sea, lo comento porque cuando se toman decisiones, recuerda que de repente muchas personas quieren echar culpas, ¿no? Oye, ¿por qué hiciste? No, pues es que me dijeron. O es que, pues así es como debe ser. Entonces, no, nosotros al tomar decisiones somos responsables. Y al momento que nos damos cuenta de eso, se potencializa mucho el poder encaminar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque yo sé que al tomar decisiones correctas, basadas en las frecuencias altas, pues me van a llevar a más de lo mismo. Si yo dejo mi vida al entorno o a los demás, pues estoy dejando que otros gobiernen mi vida, que otros elijan por mí, cuando nosotros tenemos pues la libertad de, al final de cuentas, de manera responsable, elegir qué realidad queremos y cómo lo queremos manifestar. Ajá, así es. Y bueno, pasamos a las cuestiones de condicionamiento. Hay muchas cuestiones que nos condicionan de manera programada, desde que nacemos hasta ahorita en este momento, como vamos en nuestra vida, y que no nos dejan elegir libremente, que creemos que tomamos decisiones libremente, cuando realmente, si lo analizamos, es un grillete mental. Sí, o sea, es que yo lo decidí, dices, ¿en serio? ¿O seguro que elegiste eso? Uh-huh. Y empiezan a analizar, a reflexionar, a ponerse como observador y todo, y desde cuando dices, estaba cegado, o estaba programado, o estaba
en tal estado en el que yo no era capaz de tomar de alguna decisión, porque esa era mi realidad y esa fue mi programación. Entonces, dentro de los condicionamientos quiero comentarles algunos para que hagan una reflexión interna cada quien y pueda decir, ok, si estoy tomando realmente yo la decisión de mi vida, si estoy tomando la libre voluntad para llegar a lo que yo quiero en mi realidad, o alguien más. ¿Y quiénes son alguien más? Pues ya lo sabemos dentro del entorno, las marcas, quién me quiere vender algo, lo que es el gobierno, lo que es la familia, la iglesia, los maestros. Exactamente. Bueno, tenemos nosotros lo que es un sistema de creencias. Ese sistema de creencias está englobado está almacenado en nuestro inconsciente, y ese sistema de creencias nos gobierna. Se puede decir que son los programas que tenemos instalados en el disco duro, y en base a ellos nosotros funcionamos de manera automática en nuestra vida y tomamos decisiones automáticas como un sistema autónomo. De repente yo no voy a reflexionar mucho si me voy a lavar los dientes, yo no voy a reflexionar mucho si voy a tomar agua, ¿no? Entonces son decisiones que tomamos de manera inconsciente, automática. Pero de repente muchas de esas decisiones automáticas también son cuestiones trascendentales para nuestra evolución y que no nos damos cuenta, ¿sí? En este sistema de creencias debemos de darnos cuenta, o debemos de buscar que quien nos lo inculca, quien nos lo instala, muchas veces no quieren el beneficio real para uno mismo. Quieren el beneficio para la persona o a la institución, a la empresa que lo está programando. Y siempre tratar de ver nuestra vida como una cuestión de observador. Lo hemos comentado mucho, pero funciona lo que es la atención plena y la visualización creativa al tomar nosotros estas decisiones, porque nuestro sistema de creencias de repente sí nos está condicionando y no nos damos cuenta de que a lo mejor estamos como unidos o relacionados al todo, pero como que nos estamos encaminando a lo que los demás nos dicen. No sé si como que a lo mejor me dice bolas, pero o si centré lo que quise comentar. Pero más que nada es como analizar nuestro sistema de creencias. O sea, es como dejarlo. Hay diferentes herramientas, ya lo hemos comentado anteriormente, lo que es la meditación, lo que es ejercicios de atención plena, la respiración consciente. Entonces hay que ir analizando y desmenuzando cuestiones internas, y al mismo tiempo tenemos que ir buscando la manera de utilizar la neuroplasticidad para esas sombras o esos enlaces neuronales que no nos están aportando nada, apagarlos y empezar a generar los nuevos hábitos. Los sistemas de creencias generan hábitos. ¿Sí? O sea, si yo tengo una creencia, voy a empezar a generar hábitos en base a mis creencias. Y en el momento de que yo creo que todo lo que tengo instalado es correcto, pues no me doy ni el momento para poder cambiar a cuestión positiva. Entonces sí hay como que hacer un análisis muy profundo. Sí, aunque a lo mejor podríamos percibir que las personas que influyeron o los medios que influyeron para instalar una creencia, a lo mejor pudiéramos pensar que no lo hizo con una mala intención ni con un beneficio propio de por medio, pero simplemente tenemos nuestro cerebro, hay que usarlo, hay que interiorizar, hay que reflexionar, hay que escuchar a la intuición, que es otro tipo de inteligencia. Bueno, yo la considero otro tipo de inteligencia, y para hacer una decisión responsable y propia, y no en base a programas instalados, y no en base a miedos instalados, y para que sí puedas decir, ok, yo lo decidí y soy responsable. Sí, de hecho, acabas de comentar algo muy importante en la cuestión de utilizar nuestro cerebro, porque al final de cuentas la ignorancia condiciona el código de información que nosotros estamos adquiriendo. Es como que si nos volviera limitados. Si yo estoy viviendo o alguien está viviendo una cuestión
limitada en cuestiones basada en la ignorancia, no está dejando que nueva información, no está dejando que nuevas realidades o no está dejando que el mundo se amplíe y se puede decir que va como, sí, como los ojos tapados, digamos, ¿no? que en un plano de discusión de algún tema nos podemos topar con una persona que está defendiendo un punto de vista sin tener ningún sustento real del por qué lo está defendiendo. Entonces le cuestionas, le dices, bueno, tú qué sabes del tema o qué investigaste o qué experiencia personal tienes sobre esto para que me argumentes el por qué tienes esa decisión. Y te topas con que pues a la forma de estar hablando es un programa instalado, lo percibes porque no son auténticas las frases, ni las palabras, ni las motivaciones, o incluso en el peor de los casos ni siquiera las hay. Simplemente es dejarse llevar por una inercia que no saben ni siquiera de dónde viene, lo han escuchado de otras personas, lo vieron en los medios, se la creyeron a alguien más, pero sin hacer un proceso de reflexión interno y sin usar su cerebro para esa persona decir, bueno, pero es que yo tomo esta conclusión en base a esto y eso es lo que me va a guiar, ¿no? De hecho, básicamente se casan con la idea. O sea, es como a mí me están vendiendo, me están diciendo, no reflexiono, voy en Es más automático, cómodo, igual es que más cómodo. Decir, no, pues alguien más que decida por mí, ¿no? O muchas veces se basa en cuestión de inseguridad, porque es más fácil identificarte con alguien que está diciendo algo y por no querer exponer su idea o su reflexión, es más fácil decir, o sea, al final de cuentas es un condicionamiento. Sí, o te pega en el ego, o te pega en una, híjole, pues cómo decirle, en una situación instintiva, como de casi supervivencia o de algún programa instalado mal, sobre miedo o sobre agresividad o sobre sentirse inferior o cuestiones de ese tipo, y pues te enganchas, pero realmente estás viendo la esencia, estás desmenuzando el porqué, y todos tenemos esa capacidad, nada más que mucha gente no, pues no le es cómodo porque pues es más fácil que otros decidan. De hecho sí, pero sí, yo creo que el primer paso es darnos cuenta, saber que tenemos programas instalados, que tenemos creencias instaladas y que esas creencias se pueden modificar, porque si nosotros desde un inicio no identificamos que tenemos un sistema de creencias, un sistema neurológico ya instalado que nos gobierna, pues creemos que nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no es cierto. Estamos haciendo la voluntad de otros y de muchas personas. Hay que subdividir en cuestión de qué programas o sistemas de creencias o de dónde vienen, o sea, ya identificándolas, pues podemos como que ir trabajando sobre ellas. Específicamente lo que es externo y lo que es interno. El sistema de creencias viene de nuestro entorno, de las cuestiones externas, y vienen de cuestiones internas que nosotros creemos. En lo que es externo, pues tenemos como ya lo comentamos, lo que es el dogma, la religión, la educación. De repente creemos que la educación que hemos tomado, que se está llevando a cabo, es la correcta. Y sin investigar y simplemente es que así me lo enseñaron los maestros o este sistema es efectivo y no analizamos y no nos damos cuenta de que a lo mejor estamos trayendo un sistema de educación de años atrás que ya no tiene nada que ver con estos años, y que lo vemos cegadamente. También lo que es nuestra familia se encarga de instalar programas y creencias para cuidarnos, para criarnos, para que ayudarnos en nuestro desarrollo, en teoría con una buena intención. Con buena intención, pero muchas veces encaminadas al miedo. O sea, cuando nosotros estábamos niños, o la culpa, al final de cuentas se están instalando programas y sistemas de creencias donde no te acerques porque te vas a quemar, o no hagas esto porque te vas a caer. O sea, es como miedo, se instala y las personas son así. Sí, que afortunadamente creo que en las generaciones actuales ya cada vez está más en desuso, y eso es muy bueno porque yo creo que ahí medía una explicación y no decir
te vas a quemar y generar como un miedo nada más, ¿no? Sí. La sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, de repente hay mucha información, hay sobreinformación y no sabemos discernir que pueda ser nutriente para nuestro cuerpo, mente y espíritu, y se dejan ir con mucha información que no les está ayudando para mucho. Entonces sí cuestionarse, sí investigar. He visto muchos videos que de repente personas hacen un video y dicen científicamente se comprobó y dicen algo, ¿no? Uh-huh. Y las personas se casaron con esa idea y dicen, es que es científico, es que ya lo dijeron, y te quedas, lo dijo un creador de contenido por hacer un video, pero no investigaste quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué libro, cuál es la bibliografía, cuál es la teoría. Sí, y lo defienden y se quedan con eso. Es que científicamente se comprobó que esto y el otro, y dices, ¿en serio? ¿Te casaste con una información que ni siquiera reflexionaste y la estás defendiendo? O sea, es como una programación más. O sea, hay que darnos cuenta que los medios nos programan pues fuerte. O sea, sí, es también, por ejemplo, el que escucha únicamente a un autor y lo está constantemente escuchando. Cuando ya quieres hacer una reflexión propia, ya va a ser muy difícil. Si tienes todos los días implementada una... Vas a hablar como la tienes implementada una idea que constantemente se está reforzando. Como dices, vas a terminar hablando con las mismas palabras del autor, sin hacer un proceso de introspección y emitir tu propio juicio. Eso es gravísimo. No está tomando lecciones, está tomando la vida de otra persona. Ajá, y simplemente alimentándote de lo que otra mente está generando, pero no la tuya. Entonces eso es bastante grave, porque estás viviendo por inercia con una creencia instalada por un tercero. Y a veces no es uno, y déjate de eso, al final de cuentas, si tú le estás dando el poder a otra persona para gobernarte, a veces las cuestiones que la otra persona da no son nada sanas, o sea, son dañinas, o sea, entonces sí hay que analizar, o sea, sí es algo grave el dejar que los medios, las otras personas que te están engañando, la sociedad, porque al final de cuentas el sistema busca siempre vender algo, porque es un mundo de economía, digo, no está mal ni bien, al final de cuentas es. Pero cuando un medio de comunicación, una red o un creador o algo te quiere vender a lo mejor algo, te puede llegar a engañar para que el video sea más rating o popularizado. Entonces, como que sí, creo que hay que buscar mucho lo que en el inicio comentaste, reflexionar, analizar, comprobarlo, leer. Se les invita mucho a leer libros, a ver documentales serios, a leer autores serios. Entonces no nada más dejarse llevar por lo que es trending topic y que digan es que yo ya sé mucho sobre esto, ¿no? Sí, hacer un viaje interno fuera equivalente a subirse a una nave espacial y explorar el universo. Créanme que no necesitan ir al universo para hacer exploraciones magníficas y de cosas que jamás pensaron encontrar. Con un viaje interno hacia su propia reflexión, hacia sus propios sentimientos y códigos implementados, van a encontrar maravillas que no sabían que existían, y eso los puede ayudar a hacer su propio programa nuevo. Porque te puede pasar que, por decir un país, trae un tema, un líder contra cierta raza que ya se ha visto en la historia, ¿no? En muchas ocasiones. Y en la actualidad. Y se habla y te quieren implementar eso, y a lo mejor tú en tu convivencia diaria tienes a alguien de esa raza que están refiriendo, y no voy a decir ninguna porque lo han hecho con todas las razas en todo el mundo, y tú le tienes aprecio a esa persona y tú te llevas bien con él y le sabes sus capacidades. Entonces entra en conflicto la semillita que están queriendo sembrar con lo que tú estás viviendo realmente. Entonces creo que ahí es donde aplica, oye, no, espérate, o sea, sí hay un previo que me están queriendo como
vender esa idea, por decirlo, o sembrar esa idea, pero yo tengo otro concepto. ¿Por qué? Porque he tenido buena relación, porque he visto sus cualidades y en sus capacidades. Entonces es donde entra tu raciocinio y dices, no, espérate, es que no puede ser así, ¿no? Entonces la invitación es a hacer la reflexión interna. Crean sus propias teorías, sus propios esquemas, sus propios programas. Que los modifiquen, que no se crean que ya lo que tienen instalado es con lo que tienen que vivir. Que sean los autores reales de su vida y de su destino. Así es. Sí, y digo, al final de cuentas lo comentamos y obviamente no es una tarea ni mágica ni rápida, entonces la vida son ciclos continuos, entonces es todos los días, ¿no? Todos los días estar descubriendo qué me hace daño, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y empezar a investigar tomando decisiones propias sin dejar que a las cuestiones externas, como lo acabo de comentar, modifiquen mi realidad, porque al final de cuentas las cuestiones externas, la sociedad o la familia o quien está instalando esos programas, no van a venir a solucionar cuando yo tenga los problemas. O sea, por andar yo haciéndoles caso a muchos, de repente me doy cuenta de que hay personas con escasez o hay personas que viven en frecuencias bajas. ¿Por qué? Porque están viviendo, o enfermas, eso gravísimo. La otra cuestión del sistema de creencias, pues ya hablamos de todas las cuestiones externas, pues también hay que incluir lo que es interno, que es lo que tú estás comentando. De repente creemos que nuestra biología, nuestro ADN, con lo que nacimos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, son limitadas. Es como decir, yo nací así, esto es lo que conozco de mí y no puedo desarrollarme más. ¿Por qué? Porque me quedé en una caja, ¿no? Entonces es como hay que liberar este sistema de creencias, o sea, interno. No creer que con lo que nacimos, con la biología que tenemos, con el ADN, ya tenemos un programa instalado y no podemos hacer más, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas, o sea, podemos desarrollar nuestras habilidades, nuestro físico, tener salud, o sea, podemos hacer mucho, ¿no? Como a lo que invito es más que nada a que dentro de nuestras decisiones estén encaminadas y saber que podemos modificar. Sí, no dejarnos arrastrar por la apatía, porque esa es otra de las vibraciones bajas, si recuerdan, menores a 200, que nos lleva incluso a enfermar. Cuando una persona dice, pues pase lo que pase, yo voy a estar igual, dices, no, espérate, es que estás igual porque tú no estás decidiendo dar ese pasito hoy y otro mañana. Entonces, no dejarnos arrastrar por la apatía, que esa es otra de las decisiones importantes que debería de estar en nuestro paquete de libre albedrío. Hoy decido levantarme más temprano para tratar de hacer algo, no sé, alguna cuestión, algo extra de lo que normalmente hago. Hoy decido en mi libre albedrío ser amable con alguien, ¿no? O sea, o ser más proactivo, cualquier otra decisión. Y no estoy diciendo que sea fácil, no, ya lo dijimos, pero de verdad a todos nos cuesta trabajo. Pero es eso, retarnos e intentar hacerlo. Dentro de los condicionamientos o los limitantes existe lo que es el autocentrismo, las decisiones basadas en el ego. Y cuando las decisiones son basadas en el ego, estamos dando el poder al entorno y a los demás. Y como lo comentas, como que si nosotros nos basamos desde ese principio, nos estamos limitando y no nos damos la oportunidad de poder hacer algo simplemente por el que dirán, o porque no está dentro de mi esquema, de mi sistema, no de creencia, sino sistema social. Entonces hay que romper esquemas, hablando obviamente de las cuestiones positivas, no una programación positiva, sino que hay que hacer las cosas, o sea, no nada más pensarlas, hacerle caso a la intuición y empezar a romper esos programas, esos tabús
¿Qué se recomienda, por ejemplo, para lograr cambiar un hábito? Hablando de muchos malos hábitos del sistema de creencia que nos están limitando, estamos hablando de que debe haber una cuestión de repetición, ejemplo, por más de 21 días. Entonces, se recomienda que a lo mejor, para no abrumar nuestro esquema de lecciones o no abrumar nuestra vida, que se inicie con poco. Como lo comentas, a lo mejor levantarse y decir, hoy nunca voy al gimnasio, pero quiero ir, ¿no? Ejemplo, pues a lo mejor no es de que me levanto, voy al gimnasio y me desvivo queriendo estar en el gimnasio y me lesiono y no vuelvo a ir, sino que quiero hacer ejercicio, esa es la idea. Entonces me levanto, hago 10 minutos de ejercicio, al otro día 15 minutos, al otro día 20, o sea, es como poco, y enfocarse nada más en una cuestión, de un aspecto de cambio, y a lo mejor va a llegar el momento en que a lo mejor en un mes, pues ya estás yendo al gimnasio con una rutina y un hábito, y puedes modificar otra realidad. Pero si nos damos cuenta, esto es que desde un inicio se tomó una elección, tuvo libre albedrío de encaminar a un bienestar para su salud física, mental y espiritual, porque al final de cuentas el ejercicio entra en toda la cuestión, y es eso, o sea, es como identificar que un limitante o un condicionante es el vivir en el uno, en el ego. O sea, un ego equilibrado es sano, pero ya un ego en el que vivamos y todas las decisiones estén encaminadas a terceros, pues estamos dejando que otras personas decidan por mí. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de los demás. Lo que los demás quieren. Lo que los demás quieren. Entonces tenemos que alinear nuestra vibración. ¿Cómo? Pues pensando positivo. Específicamente recuerden que los pensamientos generan vibración y se unen a una frecuencia, y empezar a unificarlos con nuestras emociones. O sea, desde inicio como que ese esquema lo que puede llegar a ayudar, alinear pensamiento con las emociones, generar una vibración y unirnos a unas frecuencias que nos estén ayudando a tomar decisiones encaminadas a la abundancia. ¿Sí? Específicamente al libre albedrío, a la libre voluntad, en una cuestión espiritual de crecimiento, de evolución, cómo funciona, qué nos condiciona y qué podemos nosotros llegar a hacer para cambiar. Entonces, creo que va de la mano lo que hemos platicado en los podcasts anteriores, uno con otro, y como que todo engloba un mismo sistema, un mismo engranaje. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos las herramientas que hemos comentado anteriormente, nos va a ayudar a tener mejores elecciones. Si nosotros tenemos mejores hábitos, hábito de lectura, de ejercicio, de consumir información de crecimiento, pues nos va a ayudar a potencializar, ¿sí? Y específicamente lo que hemos hablado antes, ¿no? Enfocarnos a lo que es la atención plena, a la visualización creativa, a la meditación. Meditación, pues acuérdense que las personas que van ingresando, que quieren empezar a meditar, no necesariamente tienen que estar horas con los ojos cerrados y meditando, sino simplemente enfocarse, oraciones, afirmaciones positivas, todo esto, todas estas herramientas van encaminadas a incrementar unas mejores decisiones y una mejor línea con lo que es la intuición, ¿sí? Sí, todo esto verso sobre una invitación a la reflexión. Uh-huh. Y también dentro de esa reflexión es recordar que nuestras decisiones pueden llegar a dar daños colaterales, y esa es parte de la reflexión. Sí. O sea, claro que somos libres de tomarlas. Ajá. De eso se trata esto, pero hay que también pensar en las consecuencias. Sí. Tanto para uno como para los demás. Sí. Ok. Bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo podcast. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.